Toda la Biblia en un año es un proyecto educativo e independiente, ajeno a cualquier organización, y solo publica su contenido en sus plataformas oficiales. Si tienes dudas o quieres conocer más, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al día 46, febrero 15, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Antiguo Testamento. Éxodo 39:1 a 40:38. Se hace la ropa de los sacerdotes. Capítulo 39. La ropa tejida para el servicio en el santuario se hizo de tela morada, tela de púrpura y tela roja. También se hizo así la ropa especial para Aarón, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Para hacer el efod se usó oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Se forjaron a martillo unas placas de oro, las cuales se cortaron en hilos para entretejerlos, a manera de bordado, en la tela morada, en la tela de púrpura, en la tela roja y en el lino. Se le pusieron al efod 2 tirantes unidos a sus 2 extremos. El cinturón que iba sobre el efod para sujetarlo estaba hecho de la misma manera, de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Las piedras de cornalina se colocaron sobre monturas de oro, con los nombres de los hijos de Israel grabados en ellas como un sello. Luego Bezalel las usó sobre los tirantes del efod para recordar a los hijos de Israel, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. El pectoral estaba hecho también con un fino bordado como el del efod, de oro, tela morada, tela de púrpura, tela roja y lino torcido. Era doble y cuadrado y de 22 centímetros por cada lado. Estaba cubierto con 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tenía un rubí, un crisólito y una esmeralda. La segunda, un granate, un zafiro y un jade. La tercera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta, un topacio, una cornalina y un jaspe. Las piedras estaban montadas en monturas de oro, y eran 12, por los 12 nombres de los hijos de Israel. Cada una de ellas tenía grabado en forma de sello el nombre de una de las 12 tribus. Sobre el pectoral hicieron unas cadenas de oro puro, torcidas como cordones. También hicieron 2 monturas de oro y 2 argollas de oro. Pusieron las argollas de oro en los 2 extremos superiores del pectoral, y las cadenas de oro sobre las 2 argollas. Las puntas de las 2 cadenas se pusieron sobre las 2 monturas y las aseguraron sobre los tirantes del efod por su parte delantera. Hicieron también otras 2 argollas de oro y las pusieron en los 2 extremos inferiores del pectoral, sobre la orilla interior que quedaba junto al efod. Hicieron 2 argollas más de oro y las pusieron en la parte delantera de los tirantes del efod, pero por debajo, junto a las costuras y un poco arriba del cinturón del efod. El pectoral se fijaba al cinto del efod atando los anillos del pectoral a los anillos del efod con una cinta azul. Todo esto se hizo exactamente como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Otras vestiduras sacerdotales. El manto del efod estaba tejido de azul y tenía una abertura en el centro tal como el que se hace en el cuello de un chaleco, para pasar la cabeza por ella, reforzada por los bordes para que no se rompiera fácilmente. En el borde inferior de la túnica había granadas de tela de lino, bordadas en azul, morado y escarlata. En todo el contorno del borde inferior del manto pusieron campanillas de oro puro, alternadas con las granadas. Este manto lo usaría Aarón cuando sirviera al Señor, tal como él le había ordenado a Moisés. Luego hicieron túnicas de lino fino para Aarón y sus hijos. El pectoral y la hermosa mitra, los adornos del turbante y la ropa interior fueron hechos con lino. Y el cinto de lino estaba primorosamente bordado con hilos de color azul, morado y escarlata, tal como el Señor había ordenado a Moisés.
Finalmente hicieron la lámina santa de oro puro para ponerla en la parte frontal de la mitra, en la que se grabaron las palabras «Dedicado al Señor». Fue unida a la mitra con un cordón azul, tal como el Señor lo había ordenado. Moisés inspecciona el santuario. La construcción del santuario, es decir, de la tienda de reunión, se hizo de acuerdo con todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Entonces trajeron el santuario completo a Moisés: utensilios, ganchos, tablas, barras, postes, bases, cubiertas para el techo y los costados, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de cabra especialmente tratadas y la cortina de la entrada, el cofre con los 10 mandamientos en su interior, junto con las varas para transportarlo, el propiciatorio, la mesa y todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus lámparas, utensilios y aceite, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, las cortinas de la entrada del santuario, el altar de bronce, la parrilla de bronce, las varas y los utensilios, el lavamanos y su base, las cortinas para las paredes del atrio, junto con los postes que la sostenían, las bases y las cortinas de la puerta del atrio, las cuerdas y los clavos y todos los demás utensilios usados en el santuario, es decir, en la tienda de reunión. Las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los israelitas hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado. Así la habían hecho y Moisés los bendijo. Moisés levanta el tabernáculo, capítulo 40. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: el primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él. Lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. Los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Así Moisés lo hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Y en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. El primer día del mes de Abib se armó el santuario, siguiendo las instrucciones de Dios. Había pasado exactamente un año desde que habían salido de Egipto. Luego Moisés colocó las tablas de la ley dentro del cofre del pacto, le puso al cofre las varas y la tapa, y ordenó que lo pusieran dentro del santuario. El cofre se puso en el lugar santísimo, y luego Moisés corrió la cortina para cubrirlo, pues así lo había ordenado Dios. A continuación, Moisés puso la mesa al lado norte del santuario, dentro del lugar santo, y colocó los panes sobre la mesa, tal como Dios se lo había ordenado.
El candelabro lo colocó frente a la mesa, es decir, en la parte sur del santuario. Luego encendió las lámparas delante de Dios, pues así él se lo había ordenado. El altar de oro se colocó en el santuario, frente a la cortina del lugar santo. Siguiendo las instrucciones que Dios le había dado, Moisés quemó allí incienso perfumado. Una vez que terminó con todo esto, Moisés colgó la cortina de la entrada del santuario, colocó frente a ella el altar para los sacrificios quemados, y en él quemó como ofrenda animales y cereales, tal como Dios se lo había ordenado. Entre la entrada del santuario y el altar de las ofrendas quemadas, Moisés colocó el recipiente de bronce y lo llenó de agua. Con esa agua, Moisés, Aarón y sus hijos deberían lavarse las manos y los pies cada vez que entraran al santuario y se acercaran al altar, tal como Dios se lo había ordenado. Para terminar, Moisés instaló la cerca del patio alrededor del santuario y el altar, y colgó también la cortina a la entrada del patio. Dios se presenta en el santuario. Cuando Moisés terminó de armar todo el santuario, una nube lo cubrió todo y Dios se hizo presente en el santuario. Por eso Moisés no podía entrar. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento y continuaba su camino. Ningún israelita se movía de donde estaba a menos que la nube se levantara. En todo el viaje, los israelitas pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario y cómo durante las noches un fuego aparecía sobre él. Comparte el mensaje con el contenido de las redes sociales de toda la Biblia en un año. Continuamos. Nuevo Testamento. Marcos 1:28. Juan el Bautista prepara el camino. Capítulo 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: «Mira, envió a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino». Es una voz que clama en el desierto: «Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino». Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba: «Pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo». Bautismo y tentación de Jesús. Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: «Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo». Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes, y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. «Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios», anunciaba. «El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia». Primeros discípulos. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: «Vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas».
Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Un hombre con un espíritu impuro. Llegaron a Cafarnaúm, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad, y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo: «Cállate y sal de ese hombre». El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y, gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros, y éstos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Salmos. Salmos 35, 1-16. Salmo de David, capítulo 35. Defiéndeme, Señor, de los que me atacan, combate a los que me combaten. Toma tu adarga, tu escudo, y acude en mi ayuda. Empuña la lanza y el hacha, y haz frente a los que me persiguen. Quiero oírte decir: yo soy tu salvación. Queden confundidos y avergonzados los que procuran matarme. Retrocedan humillados los que traman mi ruina. Sean como la paja en el viento, acosados por el ángel del Señor. Sea su senda oscura y resbalosa, perseguidos por el ángel del Señor. Ya que sin motivo me tendieron una trampa y sin motivo cavaron una fosa para mí. Que la ruina los tome por sorpresa. Que caigan en su propia trampa, en la fosa que ellos mismos cavaron. Así mi alma se alegrará en el Señor, y se deleitará en su salvación. Así todo mi ser exclamará: ¿quién como tú, Señor? Tú libras de los poderosos a los pobres y necesitados libras de aquellos que los explotan. Se presentan testigos despiadados y me preguntan cosas que yo ignoro. Me devuelven mal por bien, y eso me hiere en el alma. Pues cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. ¡Ay, si pudiera retractarme de mis oraciones! Me vestía yo de luto, como por un amigo o un hermano. Afligido, inclinaba la cabeza, como si llorara por mi madre. Pero yo tropecé, y ellos se alegraron. Y a una se juntaron contra mí. Gente extraña que yo no conocía me calumniaba sin cesar. Me atormentaban, se burlaban de mí, y contra mí rechinaban los dientes. Proverbios. Proverbios 9, 11, 12. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. Que Dios te bendiga.